En abril de 1903, el ministro de Obras Públicas aprueba la mensura, división, ubicación dada a la planta urbana y la distribución de las reservas destinadas para usos públicos de la colonia agrícola Seré. El 5 de septiembre de ese mismo año, el agrimensor Enrique Rox clava la primera estaca para mensurar y delimitar el pueblo, quintas y chacras. Así nace Colonia Seré, un pueblo con futuro. Nací en el 16 y vine en el 28. Este pueblo lo donó don Guillermo Seré. Este pueblo donó por don Guillermo Seré. Nací en España. Don Guillermo Seré, el pueblo de Seré, el Colonia Seré. Y hermanos, éramos 8 hermanos. Ahora no quedó más que yo. Que los amigos quedaron. Algunos después, los pobres, cuando la guerra civil, casi ninguno quedó. Porque después mis hermanas me escribieron y me decían, todos los compañeros que habían ido conmigo a la escuela, casi no. Los habían matado a todos. Las estancias ocupaban mucha gente. En una estancia, eso Tino te lo puede contar mejor, pero capaz que había 20, 30 o más. Y estaban los aradores a caballo, esos que tiraban con 2 rejas, que necesitaban 20 caballos, me contaba él. 8 para media jornada, otros 8 para la otra media. Trabajaban del amanecer, o sea, antes de aclarar, a la entrada del sol. Y estaban los boyeros, a los 9 años ya estaban de boyero. Sí, señor, yo trabajaba de boyero 2 meses en un lado y trabajaba otros meses y así me pasaba el año. No tenía puesto fijo, no tenía trabajo fijo. Me tocó a mí me agarró la máquina el año 35 un pie. Me lo hizo pedazo. Había mucha gente en el campo y todo se hacía abrazo. Eran quintas. Había una plaza, estaba sin planta, con un alambre de púa rodeada. La escuela la hicieron no sé si en esos años la harían, no me acuerdo bien, yo voy en la escuela, hicieron la iglesia y ya se entró a poblar. Trabajaba en el pasto, se juntaba el maíz a mano. A mano con una maleta, se juntaba el maíz, se trabajaba. Y después esto, en 1932, el Campo del Toro, es para acá. No lo conocía el Campo del Toro. Acá saliendo de acá, eran casas, cada 500 metros había una chacra. Había ovejas, chancho, vaca, caballo, de todo había. Y la gente vivía ahí. El pueblo, había más gente que ahora. Tal vez que en el radio del pueblo no. Pero todas estas quintas que por acá, todas tenían casa. Y había familias por todos lados. Y muchas chacras. Había 4 casas que daban de comer acá. Que en ese tiempo eran fondas. Y estaba la fonda de Garibaldi, la fonda de Señal, la de Mariano Díaz y lo de González era el otro. Y trabajaban todos en las chacras. Estaban los guerreros, los ayerbes, los estampelas. Todo esto eran chacras, pero llenas de gente. Trabajé con dos hermanos, 2 años que me enseñaron muchas cosas. Me enseñaron a trabajar, me enseñaron a
Campos se llama. Juan y José Campos eran dos hermanos. Y después tuve muchos buenos maestros, que les aprendí muchas cosas de lo que hacían ellos. Llevaba un papel a donde estaba cuidando el chancho, un cuaderno, y escribía. En aquel tiempo se escribía así, haciendo rayas. Ahora las tablas las haces todas, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Las sé todas. Las aprendí cuidando el chancho. Y venían esos temporales que hoy no hay. Temporales de 8, 10, 15 días. Frío de acá. Agua y viento en el invierno. Y había unos espartos así, los chanchos comían. Y yo mismo me echaba arriba de los chanchos para tener calor. Yo estaba como estoy ahora, de alpargata no tenía para comprarme. En aquel tiempo no había bota. Había bota de madera. Unas botas. ¿Y quién las compraba? Yo no tenía, me volvía a los pies con bolsas de alpillera. Y me echaba arriba de los chanchos y los perros a los míos me daban calor. Y mojado. Mojado andaba y mojado me acostaba y al otro día amanecía seco. Y dicen, hoy no te mojé, pero por Dios. Le digo yo, papá, no agarré, pero déjese de joder, le digo a los nietos, mis hijos nomás. No agarré frío, pero déjenme de joder. Había gente, pero acá se hacían los carnavales. Estas cuadras estuvieron marcadas siempre. Pero era 3 cuadras, no cabía un alfiler así. Años 73, 74, con muchas carrozas, no me olvido, creo que fue en el año 73, uno que pasaba a las 12 de la noche se permitía tirar agua, ¿no? Y nos íbamos de acá del campo con tambores destapados, preparados, todo con las bombitas de agua, todo preparado porque sabía que nos iban a hacer. Mi viejo tenía una Ford 64, cerraba los vidrios, nos subíamos atrás y ahí le metíamos los vasos a todo el mundo y mi viejo, que cuidaba mucho la camioneta, nos traía de vuelta atrás, no nos permitía volver mojado adelante. De esa no me olvido con mi hermano, ¿no? Porque era un carnaval que se hacía, abandonaban su pueblo, Cuenca, Tejedor, América, Villegas, venían acá. Con unas carrozas, me acuerdo, el año 73, el tranvía, el coche antiguo que hizo la familia Iriarte, creo que fue la familia Iriarte. Hay muchas cosas que muchos se deben acordar, ¿no? Y la cantidad de gente que venía, ¿no? Por supuesto, todo el mundo se iba mojado. Pero no se podía caminar de gente. Serpentina, papel picado, se hacían los montones. Los carruajes, uno conoce así como van los autos ahora, eran los carruajes, se tiraban y se tejían las serpentinas de un... Y todas las estancias, ¿a quién hacía mejor disfraz? De las chatas, rancho, asando un lechón, asando un cordero, asando un avestruz. En la chata, ¿sí? ¿No? Porque terminaba y sabía en qué terminaba, ¿no? Fue muy bueno, terminaba casi siempre con un baile en el Club Progresista, que era ahí en lo de Manolo Guerra, en la pista, que había una cancha de básquet, y ahí terminaba toda la noche de corso, que duraba varios días. Hace 40 años que falta la Ruta 70. Está cobrada, hecha y figuran los planos, todo. Pero la Ruta 70 no está.
Y a raíz de eso no tenemos ningún micro. Que tenemos, gracias a que nos pusieron un micro que vaya y venga para la gente más de menos recursos, para que vaya tejido, no quedó nada. La ruta 70 figura como terminada, pero no está. Es todo tierra. No se, no se puede pasar, la verdad que se complica. Los hicieron la ruta esa, la ruta 70, la dejaron sin terminar. Un tal Barceló de acá y el señor Cafiero, Antonio Cafiero. Esos se llevaron la plata, dejaron ahí todo armado como si estuviera terminada. Llueve 30, 40 milímetros, no se sale ni se entra. Fue una historia media, porque resulta que trabajaron para formar un club que era el Fútbol Club. Y trabajaron mucho unos que eran de idea conservadora, ¿no? Justo cuando estaban por armar el club, cambia que entran los radicales al poder. Y dejaron a los que más habían trabajado, los dejaron afuera, que eran 11 vecinos. Esos 11 formaron el club Los 11. Y los otros el Fútbol Club. Había dos clubes. Y después el Fútbol Club desapareció. Y los 11 todavía están. Íbamos a la cancha cuando se jugaba fútbol y estábamos ahí para alcanzarle las pelotas, esperando hasta las 3, 4 de la tarde a ver si nos dejaban la pelota porque era del club. A veces la dejaban, a veces no. Y nos quedábamos sin jugar. Nos queda siempre presente alguna campaña que hizo los 11 de Colonia Seré allá por el 71, 72, donde obtuvo el campeonato de la Liga del Oeste con un equipo que marcó una etapa, ¿no? Y que venían 6 jugadores de afuera y 5 más el resto del plantel eran del ámbito local. Y la movida que se generó en ese tiempo, el ir en camiones, acompañando al equipo, uno no se lo olvida, ¿no? Y uno cuando llega acá a la fiesta de Seré y ve a algunos de ese tiempo, de los jugadores de ese tiempo, como el Toro Montané, el Choli Criado, Betty Criado, Enrique López, el Negro Vanega, Maciel, tantos que hoy en día siguen acompañando la fiesta. En este 2011 plantearnos que son 40 años de esa campaña, es revivir algo que fue que uno no se lo olvida más, ¿no? Hubo pilares fundamentales, más allá de la comisión, de todo, como en ese tiempo, quiero recordar, Osvaldo Montané, Segundo Badino, algunos que le ponían mucha pila desde lo económico y desde todo, ¿no? Y el resto que acompañaba, ¿no? Y eso creo que tiene que quedar plasmado en la historia también, en la parte de deporte. Entró Jorge Giacomotti ahí en el club y terminó la canchita, que era para baby fútbol, para los chicos. Y jugaron un cierto año algo, pero después se transformó en el Papi, que el primero, me acuerdo, lo ganó Campo El Toro, pero al segundo año ya empecé nosotros a hacer también, se llamaba Los Celitas, pero éramos todos los que estábamos en el taller. Éramos todos, estaba Raúl Bianchi y yo, a cuál más pesado. Me acuerdo que en un tren iba una señora y comentaba, y había otra acá de Seré,
Dice, anoche fui al Papi, había en un club había dos novillos jugaban atrás, porque los dos éramos gorditos. Yo pesaba 84 kilos, 85, como pesa ahora. Pero con la diferencia que antes corría, ahora corro menos. Con los baby fútbol, con el Toro Montané, con el equipo que se llamaba Defensores de Colonia Seré, y nos íbamos a jugar a América, y con todas las peleas que teníamos cuando íbamos a América, ¿no? Por ser de afuera, ¿no? Porque eran equipos, y creo que eso fue una historia que nos marcó mucho, ¿no? Nos marcó mucho y nos dio mucho amor por lo que hace al pueblo, ¿no? También. Había mucha rivalidad entre dos o tres cosas de afuera, de competencia por estar en una misma estancia, a lo mejor, ¿viste? Criaron equipos y había una rivalidad, pero se tiraban a muerte, la gente se peleaban, se enemistaban, venían de Dirisdales, de Santa Inés, pero era muchísimo la gente, y antes no había alambrado. Había lo que ves por ahí, que había en la cancha de fútbol, unas baranditas de madera. Y los primeros años había muchachos que le parecía que estaban en la cancha grande. Venía una pelota, ¿sabés dónde iban? 2 por 3, quedaba una señora dada vuelta. Y algún tipo también, yo recuerdo de 1 o 2. Pero sacaban en una canchita que tendrá 15 metros, estaban a 3 metros y le pegaban como si tuvieran la cancha grande, pero ¿sabés a cuántas voltearon? El alambrado olímpico se pagó mucho con las carreras de galgo, ¿eh? Y eso fue empuje de Torito, vamos a decir, porque Osvaldito, él hizo muchas carreras y se juntó mucho dinero, porque llegó un momento que se hicieron muy famosas las carreras en Seré. Y venía gente de lejos, ojos de Bragado venían con los galgos. Y se empezaba a la mañana y se terminaba a la tarde, era todo el día, ¿eh? O sea, a lo mejor a las 9:30, 10 ya tenía gente. Después pusieron el tejido y las pelotas iban al vecino y por ahí nos las entregaba. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a la María Elisa, nos dieron palos altos y con alambre de fardo, pues no existía la malla que era ahora. Con alambre de fardo, las horas que se les laburó para hacer esas mallas para que no pasaran las pelotas. Y como el alambre está suspendido, duraba años, no se pudre, ¿viste? Estando así tendido. Ahora le ponen las mallas esas, son muy poquitas las que pasan las pelotas. Eso lo aplastó mucho al pueblo, a la gente y a todas las instituciones. Ahora parece que se están levantando, pero costó mucho eso, mucho tiempo costó. Cuando la inundación se vino todo, no había camino que resistir. Yo tuve el agua acá, a esta altura. Tuve que irme 8 meses de acá, tuve que irme. Y el año 86 se me rodeó todo. Me levanto a la mañana, era más, todo más, un tanto así de las paredes del agua. Vine un día que había un viento fuerte del norte, vine a caballo ahí y golpeaba el agua acá así y saltaba la espuma por allá arriba. Yo digo, bueno, acá me volteé a la casa. Y no se movió ni un cimiento, nada. Porque después se estabilizó el agua a la altura de ese pilar que hay ahí y no se iba el agua. Y estuvo, tenía el agua en la casa acá, no, pues venía y tenía cosas ahí adentro que estaban entre el agua. Mucho no sirvió más. Cuando salgo al lado de la jiba vi un tanto así de agua. Las chinelas me las llevó la corriente. ¡Ay, Dios! Era una mar, miro así cuando entró a aclarar. Era mar toda la casa en el medio del... El auto que estaba un Peugeot tenía hermoso, lo había comprado hacía... No, ya lo tenía hace un año, muy lindo. Un tanto así hasta le entraba el agua por las puertas.
en el garaje. Triste, triste era. Así que, y entré al terraplenario. Cuando se secó un poquito, entré al terraplenario. Un mes y medio sin venir, no hacíamos tambo ni nada. No había quien retirara la leche. Un mes y medio terraplenando ahí. Los muchachos míos iban en la calle era un canal. Era un tanto así, digamos. Casi tapaba el motor de la Ford. Y entonces hicieron por dentro del campo, hicieron una calle. Por dentro del campo. Entraban por el campo mío allá y se venían y hicieron por la orilla de la calle, hicieron para salir. Pero fue terrible. No había poste, no había alambre, no había nada. Todo se pudrió, todo se pudrió. Ya. Habiendo salud, lo demás se arregla. Con una zorra por arriba de la vía, una zorra fabricada en casa, con las ruedas de esas del tren, y con un motorcito, los íbamos, porque por la calle no se podía. Así que una iba para América y otra para Tejedo, acá por el Pase Nivel, y a la estación. Zorra, con un motorcito, que bueno, sí, la luchamos. La gente se fue, muchas se fueron para Buenos Aires, quedamos los más curtidos acá. Y el tren, cuando yo vine acá, había 2 trenes por día. Mis abuelos nos contaban cuando eran tamberos, iban a llevar, cortaban la leche, secaban y hacían la caseína, iban a entregar todo para que iba todo camino a Buenos Aires, ¿no? La lana, la cantidad de cosas, el cereal, todo se despachaba por ferrocarril y el movimiento que se generaba. Recuerdo haber estado charlando con don Tino Magdalena, que cuenta que el día que llegó a Colonia Seré, había chatas paradas, las chatas que venían con bolsa, de un paso nivel al otro, que son aproximadamente 1000 metros, esperando para descargar, ¿no? Y acá en esta estación, en ese año que yo vine, había habido una cosecha muy grande de trigo y se habían llenado los galpones y habían hecho estivas en la playa de la estación. Ponían durmientes y arriba de los durmientes hacían las estivas. Después las tapaban con lona. Y era una de las estaciones que más trigo había entrado en el ferrocarril oeste. Pero antes los trenes venían así abarrotados. Todos los coches parecían comedores, venían llenos, comían, venían, guitarreaban y a veces paraba mucho y la gente se subía y pasaba a dar una mirada a ver cómo tocaban las guitarras. Con todas las anécdotas que generaba lo que es el sistema de ese transporte, ¿no? Por ahí era más abierto, uno el que le gustaba pasearse por el pasillo, charlabas con uno, con otro, hoy en el micro te sentás, te apagan la luz y de acá hasta el Retiro va. Y 2 para adentro y dos para afuera y 2 para adentro eran los trenes. Y era una costumbre, iban matrimonio, iban parejas, por ahí en la andena había algunos curitos, ¿viste? Para poder hacer un ratito al novio, pero era la distracción ir al tren, ver pasar el tren. Y de ahí a veces nos íbamos al cine, ¿no? Que empezaba a las 10 de la noche. Bueno, es una época que ya pasó, pero bueno. El tren
el tren corría, pero ya lo primero que empezaron a fallar eran las máquinas, el mantenimiento, no había. Las máquinas, vos subías al tren, pero no sabías cuándo llegaba. La ventanilla que hacía ruido, el aire que a veces no funcionaba, de todo un poco, pero bueno, era acostumbrarse y uno lo disfrutaba. Lo normal era un tren, salía por ejemplo de Buenos Aires, lo tomabas a las 9 de la noche más o menos y tenías que estar a las 5 de la mañana acá. Sabías cuándo subía, pero podías llegar a las 2, a las 3, a las 4 de la tarde. O te tocaba la puerta que no cerraba y iba todo el camino, plas, plas, plas. Bueno, todas esas cosas que todos lo vivimos y que no deja de ser un lindo recuerdo, ¿no? El primer problema empezó con las locomotoras que estaban fuera. Después empezaron las vías a aflojarse. Y ni te cuento, cuando vino el agua, ahí sí. Pero bueno, es algo que quedó en el recuerdo y que muchos lo vivimos de otra manera. Inclusive los que muchas veces lo aprovechábamos el tren por una cuestión de combinación también para ir a ver un partido de fútbol en Buenos Aires, ¿no? Una forma barata de irnos el sábado, el domingo a la noche estábamos retornando a ir a ver un partido de fútbol. Las vías ya no estaban en condiciones, había agua y se pasaba el tren pasajero despacito, pero pasaban esos vagones y yo cruzábamos acá cerquita, 3.000, 4.000 metros, una primera entrada que hay a la Vasca, y las vías yo veía cuando pasaba el tren, las vías cedían un tanto así, hacían esto, ya estaban fuera. Cuando vino el agua, al diablo. Siguió pasando el tren y vos veías de arriba el tren, veías el agua que pasaba arriba las vías, iban despacito, hasta que se empezó a haber algún problema, descarrilamiento y ya lo tuvieron que suspender. Lo veía a los 15 o 20 días en diferido en los sucesos argentinos en el cine de Oroz, ¿no? Y lo mirábamos con gusto, y ahora si no lo vemos a las 2 o 3 horas no estamos desconformes. Y así el tren desapareció más que nada por el tema de cuando las vías estaban mal, lo seguían usando. Con los kilos que pasaban las terminaron. Después con el agua ya hubo que romperlas para que pase el agua. Y ahí se terminó el tren. Ha mejorado el servicio eléctrico, eso se ha mejorado muchísimo, porque no había nomás que un foquito ahí 2 horas, 3 horas, y ahí las 24 horas, tenés en todas partes, quien no tiene ya es porque es un poco rebelde, si no, la luz hoy se tiene en todas partes. Se hizo la cooperativa eléctrica, acá, que antes estaba la cooperativa, era una casa que don Alfredo Doró tenía 2 motores grandes de esos, grandísimos, y daba luz para el pueblo. Y después hicieron la cooperativa eléctrica, una cooperativa eléctrica limitada para hacer otras cosas. Y después de eso hicieron la delegación, un tal Bertino. A las 12 menos cuarto hacían la seña a la luz, a las 12 se apagaba. Y en los Manolos, ¿sabés qué quedaba? No, nosotros no podíamos entrar más que cuando había baile o los domingos que voceábamos. Hubo una vez un sobrino de Iriarte que le gustaba el voceo, o otro acá de la estación. Y en Tejedor, en el Club Argentino, ya se hacía voceo, trajeron un ring. Yo todavía iba a la escuela. Y lo dejaron armado en las pistas de los bailes. Los 2 clubes tenían pista al aire libre. Hay unas fotos ahí que anoche que las había traído, de las que tenía Pascual, no sé si la habrá sacado él yo. Está, antes que se hiciera el salón, lo que era el escenario, era la pista con los mosaicos que todavía están por ahí tirados, unos rojos y no sé si no eran negros, o acá eran rojo y negro. Y está el escenario que había. Atrás era, porque eso había sido un hotel, atrás había todo baños viejos, construcciones, que antes de los años 70 las fuimos demoliendo para hacer esa canchita. Quedó varios años parado, quedaba un eucalipto, lo sacó en la gestión que estaba Juan Juliá. Y después quedó eso limpio y no se terminó.
Cuando nosotros fuimos a comprar el tinglado del club, no teníamos un mango. ¿Quién puso la seña? Eran 1000 y pico pesos. Osvaldo Montané. Y era el momento que había que... ¿Y quién puso la otra plata? Y Osvaldo Montané. Y muchos lo critican y dicen que esto, pero cuando faltó Osvaldo Montané, se notó. Y yo, a pesar de algunas cosas que he tenido, no, Colonia Seré perdió mucho ahí. Porque cuando vos precisabas, que se acuerdan siempre de Osvaldo, y si no, y los retaba un poco y echaba mano así, abría y tiraba. Y eso es una gran ayuda. Y no hubo gente, no hay gente, ahora en este momento no hay ninguno acá, ¿viste? Un montón de almacenes, donde había hoteles, donde había otro tipo de estructura, pero bueno, son los cambios y que uno tiene que aceptarlos como realmente vienen sucediendo, ¿no? 2 panaderías era chico, 2 panaderías pero grandísimas, ¿eh? Hacían galletas. Acá, donde está la delegación, una panadería. Y acá donde está Floro Derecho, acá, donde está esa carnicería un poquito para acá, hay 2 panaderías. ¿Qué panadería? Hacían un pan que... Y allá en el campo El Toro había uno que hacía pan también, un tal Rueda. ¿Qué pan hacía? Pero no rendía porque era tan lindo que te lo comías en el lato. Así que... El almacén La Cancha, que ya hace muchos años se cerró, lo atendió doña Francisca hasta que falleció. Después no sé si Pochola siguió unos años más, pero La Cancha ya estaba de Aquilino Nieto, y calculo que por eso debe llevar el nombre La Cancha, porque la hizo Aquilino Nieto, La Cancha. Pero allá por los años 70 y pico, formaron una comisión, la remodelaron toda, ahora tiene iluminación. Y esta panadería, esta la desarmaron primero. Esta panadería la desarmaron primero. Y después quedó esta, de Notario. Que después la alquiló él a unos de América, de Tejedor, la alquilada, estaba alquilada. Y después puso un muchacho, ese muchacho Jorge Giacomotti, que la tiene ahora acá, compró el terreno y la hizo a la panadería. Pero eso no es como antes, que con el horno de a leña, eso era un espectáculo. Era un espectáculo. Eso es más fácil, más limpio y todo lo que se quiera, pero no es lo mismo el pan. Porque eso se reformó. Donde ahora ves el tapial, está eso de los bomberos, en los baños está, eso que hay estaba en el mismo lugar, pero la pared esa no estaba. Y había una entrada y había una cancha de bocha primero. Primero había a lo largo una cancha de bocha, después llegaba donde es la cancha paleta, que está igual, nada más. Y la confitería, ¿no sabes cómo trabajaba ahí? Manolo Guerra, era un personaje. Fue el primero y el único que tuvo acá. ¿Y qué helados hacía? Una máquina para hacer helado, allá por los años 60 y poco más, antes 60 y pico largo. Vos sabés que lo hacían con fruta, y si no tenía fruta iba a doña Francisca y compraba las latas al natural envasado. Y hacían unos helados, fue el único, el primero y el único que hizo helado. Si no hubiera venido este hombre en la entrada del diputado Monzó, muchas cosas no se hubieran hecho acá. Porque los bomberos no estarían como están, el centro jubilado no estaría terminado. La escuela le han hecho mucho y el jardín. Tenían un tanque donde ahora es el jardín y ahí cargaban el agua. Yo tengo fotos tomadas ahí de cuando andaba de novio, mi señora, mi hermana, ahí arriba de ese terraplén. Ahora está el jardín. Y el día que anda el regador y hay tierra, se nota. Lógico, el día que llueve protestamos que la greda, todo eso está resbaloso, pero no podemos tener todo. Porque esto era un arenal, esa calle ya iba a andar en bicicleta. La arena era así, y en la esquina esa de Manolo, ese umbral que está, lo tapaba. Me acuerdo cuando venían los parientes de Buenos Aires en las vacaciones y había un poco de viento. ¡Oh, que era un suplicio para ellos! La arena, nosotros estábamos acostumbrados, pero para ellos era la muerte. Ahora cuando vienen y ven el cordón cuneta, las calles, ya todavía no había luz y ya le parecía otra cosa. Después, ahora que se iluminó todo eso, ¿viste? Ya cambió, le dio otra forma al pueblo. Este pueblo ha progresado. Ahora que falta gente, falta gente.
falta gente. Pero ha progresado, antes teníamos piso de tierra, ahora tenemos esto. Para andar acá, si vamos a salir allá, ya el día que llueve 30, 40 milímetros, no salga porque de a caballo solamente. Y después de las cosas de la escuela ha cambiado muchísimo. Pensá que había solamente escuela. Hoy hay jardín, hay escuela secundaria, hubo escuela nocturna, hay muchas cosas. Bueno, comedor. En eso se ha progresado mucho, en otros se ha perdido. Pues se ha perdido micro, se ha perdido el tren, se ha perdido la feria, se ha perdido la planta de silo. Cuando terminaron el de colectivo, no entró más. No entró más. Fue como un arrepentimiento. No entró más. Pasaba para acá, América, y ya seguía. Pero claro, la ruta esta tampoco pasan. Acá por la ruta esta 70 no pasan ni. Y el problema que había, acá la estancia La Toada se quejaba, no había un balneario, y iban a los tanques. Hay un tanque acá cerquita, atrás de la primera calle, yendo para Tejedor. Se le llamaba la calle Nueva porque se abrió, pero no sé en qué tiempo. Nueva para nosotros, que teníamos pocos años. Ahora, bueno, ahí había un tanque. Y otro doblando hacia Drisdale, pero ese tanque era bajo y de mucho diámetro, era una pileta. Le tuvieron que poner vidrio porque le revolvían el agua. Y esa gente se quejaba por el tema. También iban a uno acá, de la esquina que todavía está, de Aguerre, un tanque acá cerquita nomás. Uno sigue, dobla para la Elisa, la primera curva, ese tanque también. No había donde bañarse y el que le gustaba el agua tenía que ir a los tanques. Entonces, para mí que a causa de eso surgió, compraron toda esa manzana, la compró la municipalidad, era de un señor, un tal Ritatore, que tenía un almacencito y unas quintas por allá. Y lo primero que hicieron, la pileta y una parte de lo que serían los baños, el pasillo, todo eso se hizo después. Y mira, no es por nada, pero he participado en muchísimas cosas. También participé en la cooperativa, en muchas, ¿no? En la compra de la balanza, nos dio un viaje. En la sala velatoria, qué lucha para hacer esa sala velatoria. El jardín debe su nombre al fundador, al que se dio estas tierras para que se creara esta localidad, Guillermo Aceré, y se crea en el año 1964. No era este edificio, sino enfrente en una casa habitación que está pegada a la escuela número 2. Desde 2005, desde diciembre del 2005, estoy como directora de la Escuela de Educación Media número 2, Manuel Belgrano. Esta escuela fue creada en marzo de 1986. Como director se encontraba el profesor Juan Carlos Muñoz, que en este momento da biología en segundo año, que es el ex octavo. Este edificio ya es más amplio, cuenta con 2 salas multiedad que se mantienen hasta la actualidad, una de 3 y 4 años y la otra sala multiedad de 4 y 5 años. Egresan pocos porque, bueno, han ingresado pocos. Ya el año pasado fue cuando ingresaron más alumnos de primaria. Cuando yo iban mis hijos a la escuela no había profesor de educación física. Me acuerdo que tuve unas discusiones porque me decían que no hacía falta en Colonia ser el profesor de educación física. Y una de las primeras que vino fue una chica que no era profesora de educación física, que era familiar nuestro, a cubrir porque no había quien cubriera esa vacante. Así que hacía de profesora de educación una maestra particular, que dijo yo voy a ser profesor y le dieron como no había otra. Así que mirá si conozco los problemas del pueblo. Acá no hay para seguir un terciario. Lo que está ahora es el aula virtual en Tejedor, que bueno, muchos chicos estudian ahí, porque la comodidad que no pueden trasladarse o no pueden pagar un alquiler. Eso sí es muy usado.
pero no, si no se tienen que trasladar. Y a veces cuesta. Ningún patio tiene espacio techado, digamos, cubierto. Sí tenemos los cimientos y las paredes levantadas sobre un futuro Zoom que hace más de 12 años que están levantados y estamos año a año esperando la conclusión de la obra. Tienen que trasladarse a Carlos Tejedor, Rivadavia, bueno, hubo otras localidades más grandes, Trenquelauquen, algunos se van a Buenos Aires, Santa Rosa. Y también de la solidaridad de los políticos de turno, ¿sí? Bueno, vienen promesa tras año, pero esperamos algún día, antes del deterioro que está sufriendo las paredes, que se están cayendo ladrillos, que bueno, se culmine de una vez para contar con un espacio para educación física, para actos recreativos, para efemérides, porque nosotros para tener un evento en invierno o los días de lluvia, tenemos que despojar todas las salas, sacar todo, vaciar, sacar tabique para poder celebrar algún acto. Es un poco complicado, y si no tenemos que depender de alguna institución que nos brinde un salón, que inclusive tenemos que abonar un alquiler o limpiarlo. Todo depende si es con fines de lucro o no. Sí, Bacho dice Bacho porque me dicen Bacho. Yo soy Bonifacio Cray. Y a mí por Bonifacio no me conoce nadie. Bacho Cray. Y el piano, el único que se podía conseguir, porque los otros no te lo prestaba nadie, era el de tía Ida, pero no todas las veces, porque a lo mejor lo precisabas 2 veces por mes. Entonces, en una de esas, el que en ese entonces era presidente, don Pepe Grande, se fue a Buenos Aires, se encontró no sé por quién, y se compró un piano. Lo pagamos como pudimos, porque era un platal, y empezamos, y ahí se nos terminó ese problema, el del piano del club. Yo me acuerdo, en el 56, vine de Trenquelauquen con una novedad. Había aprendido lo que es el principio de la pólvora, clorato de potasio, azufre, y allá en Trenquelauquen en esos años se estaba haciendo mucho asfalto. Y ahí aprendí a hacer las mezclas de clorato, azufre, sin carbón. Y poníamos en los tornillos y los tirábamos. Y si no, ponían de las adoquines, ponían una, otra carga, otra, se subía arriba una planta y a un vecino, un gallego, tenía zapatería, le hicimos bolsa un vidrio a ponerse, pero un vidrio grande. Nosotros éramos de la Colonia del Toro, pero mi vieja era nacida ahí y se crió ahí al lado del pueblo, ¿no? Así que para nosotros el pueblo fue Colonia Seré. A veces uno dice Tejedor o América por una cuestión de que más lo conoce, ¿no? Cuando está lejos, ¿no? Pero en el ámbito local o regional uno es de Colonia Seré, ¿no? Y un día encontré me trajeron uno de vía y no tuve en cuenta que estaba oxidado. Lo cargué, le di una vuelta, en la segunda vuelta explotó. Me abrió acá, parecía un huevo. Mi mamá lloraba. El don Juan Gatti, el padre Togatti, tenía una forá y me llevó ahí donde vive César Brambila. Había un médico, un checoslovaco, un tal Stur, y me decía, no, en este caso la guerra, no es nada, porque él había estado allá. Decían que no era médico, que no tenía la equivalencia, pero tenía razón, no me cosió ni nada. Cuando tuve que ir a segundo año a limar, la lima la sentía, pero eso había quedado abierto, parecía un huevo. Y cuando se terminó esas mezclas de lo que había, me iba a la farmacia, había un tal Cardero, ahí enfrente donde vive mi yerno, que ahora hay un almacén, y había farmacia y me compraba las pastillas para la garganta que eran a base de clorato de potasio, las molía.
molía las pastillas para la garganta y con el azufre seguía haciendo, hasta que me explotó ese tornillo, ahí me dejé de joder. Esto si lo dejaras, mañana amanece, hijo. Lo dejás y amanece. Una bicicleta ahí, adiós, che. Hay bicicletas que están una semana ahí y nadie toca nada. Gracias a Dios que en buena hora lo diga. No, acá es muy sano, muy sano, muy sano. No había equipos para las orquestas, traían equipos de alternada, acá en el pueblo había continua, entonces no andaban los instrumentos. Y el don Alfredo Oroz, si los prestaba, en el cine tenía un transformador, lo prestaba para la noche del baile, y después al otro día lo colocaba. O sea que de Oroz hay mucho para decir, pero para bien, tenía sus empacadas, ¿sí? No le tocaran Boca, no le tocaran el Partido Peronista, y alguna otra cosita más, porque él decía, no porfíes nunca contra un vasco, porfía contra un chancho o contra un burro, pero contra un vasco nunca. Recuerdo ese tiempo que por ahí algo que, en el año 70, algo que muchos no lo han contado, que fue, y me gustaría tomar más datos de alguien que conozca más de lo hípico, un desafío en unas carreras hípicas de un caballo de General Viamonte, el Bulín. El Bulín y el otro caballo no me acuerdo cómo se llamaba, que era de La Pampa, y esa carrera se corrió en el año 70 en Colonia Seré. Generó un movimiento de gente, de todos esos días, un sábado, domingo, y eso fue una parte de la historia. Eso sería bueno por ahí escucharlo por la gente que andaba en la parte de caballos, ¿no? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué fue el desafío ese con tanta distancia hacerlo ahí mismo en Colonia Sereno? Don Argentino Minghetti, el padre de Rodo, éramos muy amigos, mi padre íbamos mucho ahí, porque Aguerre siempre venía en tren, a veces mi papá lo iba a buscar o lo llevaba a Cuenca o a Vitoria, porque cuando no había tren acá, lo tomaba en Cuenca o Vitoria, y era muy amigo. Y vos sabés qué habilidad tenía ese hombre, les hacía camiones, doblaban de adentro, tenían elástico, pero juguetes que acá en la juguetería no había nada. Desde lo comercial, ¿no? Uno se hizo la imagen eso de los viejos almacenes, de lo de señal, los de la cancha, ir a jugar un metegol a lo de Manolo Guerra, o al Club Los Once, muchas cosas que después fueron cambiando, ¿no? Que se fueron cambiando por una cuestión lógica. Y estaba el padre cura, y está el monaguillo, y dio una misa, y viste que pasa la bandeja, y uno de estos vivos, de estos chicos que andan por la calle, hizo una moneda de plomo, y la hizo igual y en vez de echarle la moneda correspondiente, le echó la del plomo. Y al otro día le dice el padre hijo, dice, agarrá unas monedas del cofre y te vas a la panadería y te traes el pan. Bueno, agarró el chico una moneda y se fue, y dice, ¿cuánto era? Bueno, tanto es. Y le dio las monedas, y el panadero dice, hijo, esta moneda no. ¿Por qué, señor? Dice, esta es de plomo. Y bueno, si igual es, mañana me pagas con nada. Bueno, fue y le dice, padre, dice, le quedé debiendo al panadero porque esta moneda es de plomo. Ay, hijo, los han embromado. Bueno, deja. Vos andás por ahí. El que ha hecho esta picardía se va a reír con los otros de los que me ha embromado a mí. Vos observás, preguntá vos que estás en la calle, y se supo, porque si uno hiciera la macana y se queda callado, pero no, él le contaba, mirá, lo jodía al padre, lo jodía, y se supo quién era otro. Y dice, déjamelo, dice yo, ¿qué le va a hacer, padre? Dice, yo sé. Y cuando va a tomar, que se va con ¿viste la hostia? Cuando van allá, en vez de echarle la hostia correspondiente, le echó la moneda. Y empezó a masticarla el muchacho.
Y después dice, padre, ¿qué querés, hijo? Dice, esta hostia no pasa, en la panadería tampoco, hijo. Seré, digamos que es como es como una parte que uno siente adentro de su corazón, su origen, su pertenencia, y por más que yo que estuve estudiando y me fui a distintas ciudades, localidades, yo siempre vuelvo, siempre volví. Y los que se han ido siempre quieren volver. Los que están en España, los que están en Capital, siempre vuelven. Y siento mucho amor, yo lo quiero muchísimo. ¿Qué seré? Para mí, yo no sé cómo decirlo, pero para mí fue mi vida acá. Vine acá y después me hice amigo de todos los mundos acá. Para mí fue todo. Lo mejor que me puede haber pasado. Tiene este pueblo, por más que tenga sus calles de tierra, que vivimos como una forma primitiva, digamos. Acá no hay calles asfaltadas, acá no tenemos ruta, no tenemos acceso, no tenemos nada. Pero yo considero que es uno de los pueblos que se mantienen. Siempre tiene vida. Se va gente, pero mucha permanece. Quizás porque a veces no tenemos recursos o algo, pero no, uno tiene como un arraigo, como que no se puede desprender. Sería mucho, porque hay gente muy buena. He tratado con gente muy buena, porque cuando alguno que no me gustaba, he tratado de olvidarlo, así que no. Me gustaba recordar lo bueno nada más. Un pueblo chico pero con mucha vida en muchos aspectos y con con muchas cosas que se podían hacer crecer, ¿no? Desde lo deportivo, desde lo cultural, desde lo social, desde lo participativo. Me parece que hay que animarse a hacer crecer algunas cosas que en todo ámbito, en toda familia, no todas las familias son iguales, ni todos los pueblos son iguales. Creo que en muchos aspectos tiene identidad, y esa identidad hay que alimentarla y hacerla crecer. Yo de chico lo vi bien, a mi Cedero quise mucho, lo quiero y lo sigo queriendo. Nunca me iré de este pueblo si Dios me ayuda. Yo voy a América, tejedor, y en América ahora me quedo, porque tiene mi hija una casa allá, y me quedo 2 o 3 días para jugar truco, porque acá no hay viejos para jugar truco, ya no quedan viejos acá, y los viejos que están son caseros, pero yo lo veo bien, lo vi bien, en un tiempo lo vi muy desmejorado, en tiempos pasados con la inundación, esta fue un desastre, pero hoy, si me preguntan hoy, yo tengo un optimismo, tengo una fe, pero le tengo tanta fe que yo le pido a mi Dios que me deje, que me preste unos años más. Porque no mucho, que me preste 2 o 3 años más. Vas a ver lo que va a hacer esto, vas a ver.